Buenas tardes. Hoy día vamos a realizar los problemas de ahora en tu cuaderno para quinto de secundaria del tema de funciones. Veamos el problema número uno. Dice ahí, dada la función f, calcular a menos b. ¿Sí? Tener en cuenta que la función tiene ahí cuatro aparentes pares ordenados, ¿no? Pero observamos que la primera componente se está repitiendo, el 2.2b menos 1 y 2.9, ¿no? Entonces se va a cumplir, ¿sí? Si me dicen que es una función, el segundo componente tiene que ser igual. O sea, 2b menos 1 va a ser igual a 9. Donde b sería igual a 5. También observamos que los puntos 1, a más 2 y 1, b pertenece también a la función. Entonces vamos a tener que igualar la segunda componente. Tener en cuenta que la función no permite dos pares ordenados con la primera componente que sean iguales, ¿no? Por eso que tenemos que igualar la segunda componente para garantizar que solamente aparezca una sola vez. A más 2 es igual a b, pero b es igual a 5. Por lo tanto, a sería igual a 3. Y nos piden a menos b, sería igual a 3 menos 5 igual a menos 2. Problema 2. Dada la función, o las siguientes funciones, en este caso tenemos conjunto de partida 1, 2, 3, conjunto de llegada 1, 2, 3 también. En el caso de la función f, ahí tendríamos la función g también, donde el conjunto de partida sería 1, 2, 3 y de llegada sería 1, 4, 9. Tenemos las siguientes relaciones, tenemos ahí tres pares ordenados en f y en g tendríamos también tres pares ordenados. O sea, f de 1 es igual a 3, f de 2 es igual a 1, f de 3 es igual a 2. De igual manera ocurre con la función g. G de 1 sería 1, g de 2 sería 9 y g de 3 sería 4. Nos está pidiendo calcular f de 1 más g de f de 2 más g de 2. Entonces tenemos que determinar primero la parte interna, ¿no? F de 1, F de 2 y bueno, el G de 2 que también podemos obtener. Solución de gráfico tenemos que F1 es igual a 3, ¿sí? Verificamos en el gráfico. F de 2 es igual a 1 y G de 2 es igual a 9. Entonces tenemos lo que nos pide calcular. Entonces sería F de 1 sería F de 3 y G de F de 2 sería G de 1. Ahora observamos en el gráfico el f de 3 sería 2, g de 1 sería 1 y más el 9, ¿no? Eso nos resulta 12. Vemos el problema 3. Nos dan las dos funciones, ¿no? En este caso, la primera función va a ser cuando x sea menor que 1 y la segunda función va a ser cuando x sea mayor que 5. En este caso me da dato de f de 0 es igual a 2 y f de 7 igual a 9. Y nos pide calcular a cuadrado más b cuadrado. En este caso f de 0, x valdría 0 y tendríamos que trabajar con la primera función, ¿no? Donde está el 3x más a. Y reemplazamos el x por el 0. Tenemos entonces x igual a 0, entonces f de 0 va a ser igual a 3 veces 0 más a. 3 por 0 es 0, me quedaría simplemente a. Y por dato f de 0 es igual a 2, ¿no? A sería igual a 2. Ahora en el caso de 7, tendríamos que trabajar la segunda función, donde dice que x es mayor que 5. Entonces, donde b a x la reemplazo por 7, sería 7 menos b. 7 menos b va a ser igual a 9. Entonces b sería igual a ¿cuánto? A menos 2, ¿no? B sería igual a menos 2. Y nos piden calcular la suma de cuadrados.
2 al cuadrado más menos 2 al cuadrado sería 4 más 4, debido a que todo número al cuadrado siempre es positivo. Por lo tanto, el resultado sería 8. Problema 4. ¿Qué diagramas sagitales representan a una función? Recordar la función que si es que se repite la primera componente, la segunda tiene que ser igual, ¿no? Si fuera diferente, ya no sería una función. Ahí tenemos la función 3,2, 5,2, 7,4. En el 2 tenemos 3,3, 2,5 y 2,7, ¿no? Estoy observando ahí que el x se está repitiendo dos veces. Y en el 3 tenemos 2,5, menos 5,5 y menos 8,5, ¿no? En este caso se está repitiendo la segunda componente, ¿no? Pero en este caso sí sería una función, porque no se repite la primera componente. Observamos que en el punto 2 sí se está repitiendo la primera componente en 2,5 y 2,7. Colocamos ahí. En 1 tenemos los tres puntos, bueno, los tres pares ordenados, 3,2, 5,2 y 7,4. ¿Sí? Donde tenemos diferentes, ¿no? 3, 5 y 7. En el 2 tenemos el 3,3, 2,5 y 2,7. Se está repitiendo la primera componente. Y 5 es diferente de 7, ¿no? Entonces eso no sería una función. Y en 3 tenemos 2,5, menos 5,5 y menos 8,5. No se repite la primera componente. Por lo tanto, la primera sería función, la segunda no es función y la tercera sería una función. Por lo tanto, las funciones sería el 1 y 3. Problema 5. Nos dan ahí f de x es igual a 2x cuadrado menos mx más 4. Calcular m. Si f de m es igual a 20 y también que m es menor que 0. En este caso vamos a reemplazar la variable x por el m. ¿Sí? Tendríamos 2m cuadrado menos m por m más 4. Eso sería f de m, o sea 20. Colocamos ahí f de m igual a 20. Reemplazamos 2m cuadrado menos m por m más 4 es igual a 20. Ten en cuenta que el 4 va a pasar a restar y m por m es m cuadrado. Restamos los términos semejantes, tendríamos que m cuadrado es igual a 16, sacamos la raíz cuadrada y tendríamos dos respuestas, más 4 y menos 4. Pero me está diciendo una condición, que m es menor que 0, por lo tanto la respuesta sería menos 4. Problema 6. En la relación R me dice que es una función que indique la suma de los elementos de rango, ¿no? Entonces observamos ahí que la primera componente 1.2a, tenemos el otro par ordenado también que se repite la primera componente 1.3a menos 5. Tendríamos que igualar la segunda componente para garantizar que sea una función. Tendríamos que colocar 2a es igual a 3a menos 5. En este caso a valdría ¿cuánto? 5, ¿verdad? 5. Y ese 5 vamos a reemplazarlo. Ahí tendríamos 2 por 5 y también tendríamos 3 por 5 menos 5, ¿no? 2 por 5 es igual a 10 y 3 por 5 menos 5 también es igual a 10. Entonces voy a tomar solamente una vez ese par ordenado. 1,10, 2,7, 5,1 y 7,9. Ya sería una función, ¿no? No se repite la primera componente. Ahora me está pidiendo el rango. Rango es la segunda componente, 10, 7, 1 y 9. Y nos están pidiendo la suma, ¿no? 10 más 7 más 1 más 9. Y eso nos resulta 27. Vemos el problema 7. Está indicando CF es la función definida por lo siguiente, ¿no? F de x es igual a x más b. Hallar a y b
si f de 1 es igual a 6 y f de menos 2 es igual a 0. F de 1 sería reemplazando la variable x por 1, sería a por 1 más b, ¿no? Que sería simplemente a más b. Si me pidieran f de 2, sería 2a más b. F de 3 sería 3a más b. En este caso, el b sería igual para todos, ¿no? Entonces, por datos nos dicen que f de 1 es igual a 6. Entonces, reemplazamos, ¿no? F de 1 es igual a por 1 más b. Pero f de 1 vale 6. Por lo tanto, 6 sería igual a más b. F de menos 2 es igual a por menos 2 más b. Entonces 0 sería igual a menos 2a más b. En este caso tenemos igual signo el b y el otro b. Tendríamos que restar para poder eliminarlo. Al restarlo tendríamos 6 menos 0, 6. A menos menos 2a sería 3a, ¿sí? Porque menos por menos me da más. Y el b se estaría eliminando, ¿no? 3a es igual a 6, entonces a sería igual a 2. Reemplazando en 6 igual a más b, a valdría 2, 2 más b es igual a 6, donde b sería igual a 4. Entonces lo que están pidiendo son los valores de a y b, ¿no? A igual a 2 y b igual a 4. Ahora vemos el problema 8, se encuentra el dominio de la función. Tener en cuenta que la raíz, o sea, la parte interna de la raíz siempre va a ser positivo o 0, ¿no? O sea, mayor o igual que 0. X más 2 va a ser mayor o igual que 0. Y lo otro también tiene que cumplir, que 6 menos x tiene que ser mayor o igual que 0. X sería mayor o igual que menos 2. En este caso de 6 menos x, menos x mayor o igual que 0, tendríamos que multiplicarle por menos 1. Y ya no sería más menos x, sino sería x menos 6, cambiaría. Entonces tendríamos ahí x menos 6 menor o igual que 0. Ten en cuenta, si multiplicamos por un número negativo, el sentido va a cambiar. X menor o igual que 6. Ponemos en la recta, colocamos el punto 6 que va hacia la izquierda, ¿no? Dice menor o igual que 6. Y mete menos 2 hacia la derecha, mayor o igual que menos 2. Tener en cuenta que es puntos cerrados, ¿no? Cerrado y cerrado. La intersección sería la respuesta. Por lo tanto, x pertenece cerrado en menos 2 y también cerrado en 6.